Una de las cosas que yo he aprendido en la palabra y que a mí me ha servido mucho entender es que la palabra de Dios tiene un poder como ninguna otra palabra. Sí, las personas podemos decir las palabras y dice la Biblia, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero cuando es una palabra de Dios, tiene el poder de hacer algo en nuestro interior, de hacer lo que sea que nosotros estamos necesitando y que Dios lo sabe. Por ejemplo, si estamos necesitando ánimo, esa palabra nos puede sacar de un desánimo. No, si estamos necesitando corrección, esa palabra nos da como esa convicción de, uy, no estoy bien. O si estamos necesitando sanidad, de pronto del alma, esa palabra viene y nos da esa sanidad. Si estamos en un momento de ansiedad, de tristeza, esa palabra viene y nos saca de ese estado. La palabra de Dios tiene el poder de hacer cosas dentro del ser humano que ninguna otra palabra, ¿sí? Y lo que pasa muchas veces es que hoy en día en la iglesia, en los púlpitos o en las redes sociales, se está metiendo, por ejemplo, mucho la filosofía, la psicología, el humanismo. Y por eso es que esas palabras que dan no pueden cambiar a la gente o no pueden hacer nada en la vida interior de las personas y por eso vemos muchas veces que los cristianos se sienten vacíos, se sienten que algo les está faltando, pero es porque nosotros cuando nos alimentamos de la palabra, eso es lo que empieza a hacer algo en nuestra alma. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estamos aquí los sábados compartiendo esta palabra, ¿verdad? Y parece que es una palabra más, pero no. Cuando usted se expone a la palabra, Dios está haciendo algo en nuestro interior, no solo en el de ustedes, sino en el mío también. Y por eso es importante de que empecemos nosotros también en nuestra casa a buscar esa palabra, como esa vida del Espíritu en la Biblia, que empiece a ministrarnos a nosotras personalmente, porque es impresionante cómo cuando uno empieza a cada vez comer más de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios, uno empieza a ser transformado, edificado y fortalecido en la fe adentro. Entonces empezamos a tener de pronto circunstancias afuera porque hermanas, esto es algo que nos tenemos que mentalizar, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo está caído, está echado a perder por el pecado. Este mundo, no hay esperanza para este mundo. Por eso, qué bueno que vino Jesucristo a traer una esperanza para el ser humano, pero la esperanza del ser humano no radica en las cosas de este mundo, sino en la vida eterna que empieza a operar, que era lo que hablábamos después, empieza a operar ya, en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, no empieza a operar después que nos muramos, sino que ya empieza a operar. Y por eso es que Dios dijo por medio del apóstol Pablo, pongan su mirada en Cristo y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo en esta tierra y ponemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra, nos vamos a desilusionar, nos vamos a desanimar, nos vamos a herir, nos vamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque el mundo está echado a perder. ¿No? Si usted se pone a ver las noticias de lo que pasa, nada más con estas personas de Hollywood, te quedas impactado de la maldad tan grande que hay hacia los niños, hacia las mujeres, hacia, bueno, los hombres también. Te quedas impactado de la maldad que hay por todo lado. Pero entonces decimos, gracias a Jesús, que Él vino a traernos una esperanza, pero no de restablecer una vida perfecta en este mundo, porque no es posible, no es posible. Él vino a hacer algo más grande que eso. Vino a ayudarnos y a hacer posible que nosotras pudiéramos entrar en un nivel de fe tan fuerte como el apóstol Pablo, usted se acuerda, como los discípulos en ese tiempo, que ellos daban su vida en este mundo por Dios porque comprendían que había algo eterno y espiritual que era más importante. Por eso Jesús y Dios dijeron, el Padre dijeron,
que todo de este mundo es pasajero, pero que su palabra permanecería para siempre. Mira el poder de la palabra de Dios. Tiene más poder que cualquier cosa porque es lo único que permanece. Todo el resto de cosas se van, todo el resto de cosas fallan, todo el resto de cosas están echadas a perder, pero su palabra, lo que él dijo, permanece para siempre. O sea que aun cuando nos vayamos de este lugar o de este mundo, o que ya hayas pasado la circunstancia difícil que hayas tenido que pasar, esa palabra que Dios te ministró permanece para siempre. Y entonces una de las cosas que a Dios más le interesa es eso, que nosotros seamos como Jesús, que Jesús cada vez crezca más en nosotros, que nosotros cada vez que Jesús viva en nosotros y nosotros cada vez nos compenetremos tanto con esa vida de Cristo que empecemos a parecernos a Él. Sí, es como cuando hablábamos la vez pasada que cuando tú te juntas mucho con una persona, tú empiezas a desarrollar el mismo patrón de pensamiento, percepción que esa persona, incluso hasta los gestos y manera de hablar se te pegan mucho. ¿No? Como ustedes notan que yo soy colombiana, pero digo muchas palabritas mexicanas, es de tanto andar con mi esposo y viceversa, él también. Así igual pasa cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a Cristo, a su palabra, a orar y a leer y a estudiar su palabra. Empezamos automáticamente de lo que nosotros contemplamos y estamos expuestos a volvernos igual. Sí, y entonces, digamos, lo vamos a pensar, pensemos en Marta, ¿no? Por ejemplo, Marta es una mujer mexicana, es una hermana mexicana, ¿verdad? ¿Por qué Marta habla español? ¿Por qué Marta le gustan las tortillas? ¿Por qué Marta tiene un acento particular? ¿Y por qué Marta no habla chino? ¿Y por qué Marta no habla chino? ¿Por qué Marta no habla chino? ¿Por qué no tiene costumbres de la China? ¿Por qué tiene costumbres de México? Porque creció contemplando mexicanos toda su vida. ¿Sí me está entendiendo? Igual que yo, ¿por qué yo soy como soy? Ahí soy colombiana, hablo español. Si Marta de bebé la hubieran llevado a China, Marta hablaría mandarín, ¿no? Marta tendría maneras y culturas de pensar como los chinos. ¿Por qué? Porque ella estuvo creciendo contemplando otros chinos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Nosotros tenemos que empezar a contemplar a Cristo y a estar con Cristo y a conocer de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que ha hecho? El Evangelio, la Biblia, la palabra, todo es una sombra. Si yo en estos días he estado descubriendo esto y me he quedado impresionada porque he podido ver más sombras del Antiguo Testamento que hablaban realmente era de Cristo, sino que por eso la Biblia dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, o sea, de cuando viniera Cristo, muriera y resucitara. Y eso son cosas muy interesantes de conocer y todas esas cosas, hermanas, te van transformando a la imagen de Cristo. Entonces, cuando nosotros pasamos problemas en este mundo, dificultades, necesidades, momentos adversos, momentos de traiciones, de dolores, de desilusiones, desengaños, la gente nos hace cosas, etcétera, y nosotros nos enfocamos en este mundo, lo que va a pasar es que eso nos va a derribar. Pero a medida que nosotras empezamos a poner nuestra mirada en Cristo, y empezamos a contemplar a Cristo, empezamos a dejar esas costumbres y esa manera de pensar que es solo del mundo y empezamos entonces a ver la vida y las cosas de una percepción diferente. Empezamos ahora a darnos cuenta de las cosas que realmente son importantes y podemos entrar a una confianza en Dios, ¿sí? En una confianza en Dios, en que esto que tenemos con Dios es más grande que yo queriendo ir a una iglesia, es más grande que yo
con mis fuerzas tratando de hacer las cosas bien o yo tratándome de acercar a Dios. No, esto es algo más grande. Esta introducción se las doy para que entendamos que cada vez que venimos acá a la iglesia o en nuestra casa leemos la palabra, algo está pasando en ti. Te estás fortaleciendo en tu confianza y en tu fe a Dios y en tu entendimiento de las cosas, que va a llegar un punto que nos pase como le pasaba a los apóstoles y a la iglesia primitiva, que ellos dice que cuando los azotaban se sentían contentos. Escúcheme bien, usted ha leído, ¿verdad? Se sentían contentos de haberse tenido por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Estaban contentos por haber sufrido. Y por eso es que cuando usted ve la palabra en Santiago, que dice, estén felices cuando pasen por diversas pruebas, ¿no? Cuando uno lee en sus inicios este tipo de versículos, uno dice, no, pero es que esto es locura, ¿no? Como por nada estén afanosos, sino que dejen conocer todas sus peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde sus corazones, ¿verdad? Pero entonces dice, por nada se afanen, por nada. No, hay cosas que uno dice, wow, o sea, como que yo las veo y cuando las comparo con mi vida, no, uno dice, no he llegado a ese tipo de fuerza interior en fe de parte de Cristo para poder decir que no me preocupo por nada y que estoy contenta cuando estoy sufriendo. Pero entonces a medida que uno va creciendo en Cristo, en la palabra, y cuando yo digo la palabra, no solo es como leerla así como una monotonía de lo que tienes que hacer, no, sino antes tener la intención y pedirle al Espíritu, Señor, que esta palabra que yo lea, tú ministres vida a mi interior. Y cuando usted empieza a comer esa palabra, o como ahorita que estamos compartiendo eso, o cuando usted viene aquí a la iglesia que le comparten palabra, algo está pasando en usted. Usted se está fortaleciendo en la confianza y en la fe a Dios y está viendo la percepción ahora del reino de Dios de una manera totalmente diferente. Por eso es que cuando Jesús habla con Pilato que lo van a crucificar, Jesús le dice estas palabras, mi reino no es de este mundo. O sea, trasciende más allá. Por eso es que cuando él no entendía y decía, bueno, defiéndete porque estás frente a la persona que te puede liberar de esta sentencia de muerte. Pero entonces es locura pensar que una persona va a dar su vida, va a morir siendo inocente y no hace nada, teniendo el poder para hacerlo, decide entregar su vida, porque ese es el evangelio. El evangelio es deja morir las cosas de este mundo y de la carne porque entiende que hay algo más grande. Sí, ese es el poder de lo que hizo Jesús. Hay algo más grande que no solo te dura aquí, sino que te dura por toda una eternidad. Entonces, digamos, tenemos problemas. Un ejemplo, voy a hablar en el trabajo. Ese es un ejemplo. De repente a alguien lo corrieron del trabajo, ahora está preocupado, no sabe, adquirió unas deudas, no sabe cómo pagar los biles, está en angustia, está en preocupación, luego llega a la casa y ahí también tiene problemas con su familia y entonces hay problemas con los hijos y entonces esta persona está envuelta en un poco de situaciones, pero hay algo por encima de todo eso que estamos viendo ahí. Y es a Dios que está viendo por encima y que está en control de todo y que le está interesando más que esa persona se vuelva como Cristo que solucionarle el problema de su trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos, hay gente que piensa, no, es que mi problema es de dinero. Si yo tuviera dinero, yo ya estaría bien. Pero ¿qué hacemos con un rico que es egoísta? Con un rico que tiene un mal corazón, con un rico que tiene avaricia, con un rico que es rebelde hacia Dios o con un rico que
su mirada está puesta en las cosas de la tierra. Ese rico no le sirve para nada a Dios porque al final incluso se va a perder. Entonces, ¿qué hace Dios? Prefiero que se quede sin el trabajo y lo voy a volver como Cristo, porque eso es algo que le va a beneficiar para la eternidad. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver que los problemas que nosotros tenemos no es tanto la prioridad de Dios. Y yo sé que hoy en día ese es el evangelio que se predica, de que Dios está interesado en nuestra necesidad y en nuestro problema. Pero realmente Dios está interesado es en que el reino de Dios se establezca en nosotros y que nosotros nos parezcamos a Cristo, porque eso es lo que realmente va a cambiar nuestra vida y nuestra eternidad. Sí me están comprendiendo eso. Entonces, por decir, yo no sé si ustedes saben y les quiero dar este ejemplo de mi hija. Yo la tengo en clases de piano. Y yo la metí a ella a clases de piano porque hay unas bases, cosas básicas que son bases importantes que yo no las tuve porque yo aprendí de una vez sacando canciones, pero hay cosas que yo no puedo hacer que a mí se me dificultan porque nunca tuve las bases correctas. No sé si usted le ha pasado o como dicen con algunos niños que los van pasando de años en matemáticas, ¿verdad? Y cuando ya llegan a la universidad, esos niños no pueden, batallan mucho y hasta lo que hacen es que los ponen en clases de antes porque no pueden con el nivel para poder pasar. Ajá. Y yo hasta conocí una muchacha que tuvo que hacer 4 clases antes para poder tener en matemáticas un crédito de universidad. ¿Por qué? Porque los van pasando así. No importa si no sabe, lo pasan al siguiente nivel, lo pasan, pero va a llegar un punto donde se va a topar de que no tiene lo básico, como me pasa a mí en el piano. Hay cosas que yo no puedo hacer porque no sé lo básico. Entonces yo lo que hice con Camila es que yo dije, no le voy a enseñar como yo sé porque yo quiero que ella sí sea una pianista mejor que yo. Entonces yo la metí a un instituto donde le están enseñando esas bases, pero esas bases, hermanos, ¿qué pasa? Son tediosas. Sí, o sea, ella tiene que aprender cosas y son cosas que para ella son difíciles y entonces siempre quiere renunciar. Dice, no, yo ya no quiero, no, yo ya quiero es tocar canciones, ¿verdad? Así está, yo ya quiero es tocarme la de Yeshua, que le gusta mucho, Yeshua, yo le digo, no, tienes que pasar por acá porque yo me puedo tocar Yeshua, pero yo no puedo hacer otras cosas, pero si tú aprendes esto, Yeshua va a ser bobada para ti, vas a poder ir mucho más allá de Yeshua, ¿sí? Pero ella no entiende eso por su mente de niña. Pero les estoy dando este ejemplo para que entendamos cómo es Dios. O sea, para Dios sería fácil a esta persona del ejemplo del trabajo darle un trabajo mejor. ¿Sí? Para esa persona sería fácil el hombre batallando cambiarle a otra mujer. Le cambia el corazón a la mujer y ya. Sí, para Dios sería fácil, ay, pues ya que no esté batallando mi hijo, lo voy a cambiar a otra ciudad donde todos me lo traten bien. Eso sería lo ideal, ¿sabe? Por eso entonces Dios lo que haría es nos salvaría y nos llevaría de una vez al cielo, hermanos, para no tener que sufrir ni batallar, pero Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque hay un carácter que se tiene que formar para que nosotros realmente lleguemos a ser la persona que Dios ya predestinó para que nosotros seamos, y eso es parecidos a Jesús, para que después en la vida, cuando nos confrontemos con la persecución, la lucha que viene, porque el enemigo no quiere que las almas se salven, el enemigo quiere derribar a todos los cristianos posibles. Por eso también la Biblia dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Estamos en una pelea por la salvación eterna. Y el Señor sabe que si no somos transformados por dentro, va a llegar un punto en la vida que esa persecución, que esos problemas, que esta vida nos va a sacar de la carrera. Entonces, por eso, la gente a veces no comprende la paternidad de Dios, ¿sí? Como Camila no comprende porque es niña, no entiende lo que yo estoy haciendo con ella. Por decir a mí, el viernes se me frustró muy feo, empezó a llorar, que ella ya no quería hacer eso, que entonces le dije, no puedes renunciar. Yo le dije, no puedes renunciar. Y yo luego pensé
no le expliqué mucho, pero yo empecé a pensar y dije, luego va a disfrutar tanto de este esfuerzo. Yo ya me la imaginaba de adolescente. Y digo, va a disfrutar tanto de lo que ella va a poder hacer, pero hoy está llorando. ¿Sí me están entendiendo? Quiero que me entiendan. Hoy está llorando. Hoy no entiende por qué yo no la saco de ese suplicio que es para ella. ¿Por qué yo la estoy obligando a pasar por cosas incómodas, difíciles, mal? Todos los sábados en la tarde, hermanas, tenemos que ir allá. Y ella se frustra porque dice que todos los sábados en la tarde están haciendo cosas fan y ella está tomando clases, me dice. Y yo le digo, tienes que seguir, no hay que renunciar, porque yo estoy viendo más adelante. Ella no puede, ella no puede. Yo ya estoy viendo más adelante. Igual así pasa con Dios. Él está viendo más adelante. Él está viendo lo que tú vas a disfrutar realmente, lo que tú vas a estar gozándote realmente, que van a venir esos problemas, esas dificultades, como en estos días tuvimos un problema, hace como 2 meses tuvimos un problema bien serio con mi esposo y mi esposo me queda mirando y me dice, lo que ha hecho Dios contigo es tremendo. Me dice, en otra ocasión ya te hubieras tirado a llorar y yo le hasta yo me quedé pensando y dije, sí, porque mi confianza y mi percepción han cambiado tanto de la lucha, los problemas que hemos vivido ministerialmente hablando, que ya he ido a comprender, he comprendido que cada dificultad, que cada problema, uno, Dios está en control. Él no nos deja tirados ahí, tú ve a ver cómo te la arreglas, el caso es que cambie. No, Él está en control. Todo lo que a nosotros nos pase, Él está en control. Por eso me gusta tanto ese pasaje cuando Jesús dice, hasta cada cabello de su cabeza lo tiene contado. Esto lo dice Él para que entendamos el control que Dios tiene sobre nuestra vida. O sea, algo tan irrelevante como la cantidad de nuestros cabellos lo tiene contado. ¿Qué será de los problemas que realmente nos afectan? Si esto tan irrelevante lo tiene contado, todos los cabellos de tu cuerpo, hasta dicen en una versión, los tiene contados. Ni uno, nadie en nuestra vida tiene nuestros cabellos contados, pero Él nos dice eso para decir que yo estoy en control. Yo sé lo que yo estoy haciendo, pero uno no entiende, ¿verdad? Uno, pero ¿por qué? Y hasta uno siente que Dios le está haciendo a uno algo mal, ¿no? Pero ¿por qué? Yo estoy orando y no hace nada. Yo le estoy sirviendo, ¿no? Dicen muchas personas. Y en vez de que Él me quite este suplicio, no, yo tengo que estar viviendo esto. O ¿por qué yo estoy pasando por esto y no hace nada Dios? Porque Dios está viendo más adelante. ¿Por qué? Porque si no nos procesa, la vida nos va a vivir quebrando, 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 hasta el punto que nos saca del camino de Dios. Nos perdemos eternamente. Pero entonces Dios, como es un Padre bueno, Él usa esos problemas. Él los está usando. Esas personas difíciles en nuestra vida, Dios las está usando. Y yo siempre me gusta dar este ejemplo, yo sé que ustedes me lo han escuchado tanto, pero yo hoy le doy gracias a Dios por el matrimonio que yo tengo con mi esposo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, hermanas, eso era algo feo, que hasta los dos dijimos, nos equivocamos, nos escogimos la persona incorrecta, esto no, eso nos peleamos, pero horrible, horrible, o sea, era terrible. Pero entonces yo le oraba a Dios, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo, cambia. Y yo veía que Dios no hacía nada con mi esposo. Hasta que un día, porque una cosa que sí yo le agradezco a Dios es que Él siempre me dio el entendimiento de la importancia de leer la Biblia y de orar. Yo siempre he buscado a Dios en mis necesidades porque entiendo que yo sola no puedo. Y entonces cuando lo busco, Él me dice, bueno, ¿y cuándo vas a empezar a cambiar tú? Me acuerdo que me dice Dios. Y entonces yo estaba tan enfocada en que Él está mal, en lo que hace mal, en que es injusto, y hasta que empiezo yo a abrir mi corazón para que Dios trate mi interior. Y entonces Dios empieza a tratar áreas de mi vida bien fuertes, como la arrogancia, el orgullo, la contienda, porque yo era una persona muy contraria, muy contenciosa. Yo quería tomar
el control de la casa, no quería dejar que él fuera la autoridad y por eso nos agarrábamos bien feo, ¿verdad? Aunque él también tenía sus problemas por su lado de carácter, ¿no? Pero yo estaba enfocada, o sea, yo no estaba diciendo él estaba bien y yo estaba mal, no, él estaba mal, ¿sí? Sino que yo estaba tan enfocada en lo malo de él que yo no veía que Dios quería hacer algo conmigo. Igual en nuestro trabajo, sí hay cosas malas en nuestro trabajo. Lo que te quiero llegar a decir es que no estoy negando de que tus problemas sí están, sí están. O sea, sí, las personas no están bien, la situación está mal, la cosa está fea. Si no estoy negando que eso no, sí está mal. Pero lo que quiero llegar es que Dios está usando eso para cambiarme a mí cosas. Y yo me recuerdo que Dios me hablaba esta palabra cuando estaba tratando, por ejemplo, con mi orgullo. Dios me decía, ¿cuánto me amas? Y esto siempre me acuerdo mucho. Él me decía, ¿cuánto me amas? Y yo siempre le decía, te amo mucho. Entonces me decía, bueno, si tú me amas más que a ti misma, ve y pídele perdón a tu esposo. Y yo le decía, no, porque él fue el que me ofendió a mí. Entonces él me decía, ¿me quieres o no me quieres? Me decía él. Y entonces yo, hermanas, por amor a Dios, por amor a Jesús, iba y le pedía perdón a mi esposo. Y yo ya les he contado eso, que él me decía, ya sabía que me ibas a venir a pedir perdón. Me decía vos, yo me ponía, pero mal. Pero, ¿sabe? Dios empezó a tratar áreas de mi vida tan fuertes, hermanas, que yo lloraba, me tiraba al piso del baño llorando porque lo que estaba haciendo Dios en mi interior era humillándome de tal manera para sacar toda esa maldad que yo tenía. Y quiero que sepan ustedes que yo era cristiana. O sea, no es que no, yo era cristiana, yo amaba a Dios, yo leía la Biblia, yo levantaba mis manos en la alabanza, o sea, yo era una persona que realmente los profetas me decían, no, tú tienes un llamado, pero yo estaba mal en mi alma, sí, estaba mal en mi alma. Entonces, recuerdo una vez que tuvimos algo bien fuerte en el cumpleaños de él, que yo le había preparado que fuéramos a un restaurante y todo algo muy bonito y él se portó bien grosero conmigo antes de ir. Entonces yo dije, no, yo ya no voy a ir a eso, ya no lo voy a celebrar su cumpleaños, él va a ver qué hace, le dice yo. Y recuerdo que Dios me dijo, ¿tú te acuerdas cuando David, eso yo lo pregué con muchos ustedes, yo sé que Leti ya me ha escuchado, cuando David fue a ofrecerle sacrificio a Dios, ¿no? Que va con este hombre y el hombre le dice, no, yo te doy la tierra, yo te doy los bueyes aún para que sacrifiquen la madera. Y David dice esas palabras, Dios me libre de sacrificar algo que a mí no me ha costado a Jehová, algo que no me cueste, dice, Dios me libre de eso. O sea, él entendía que un sacrificio cuesta. Entonces ese día Dios me dijo, ¿me podrías sacrificar este día y celebrarle con amor el cumpleaños a tu esposo y perdonarlo? Hermanas, ustedes no saben cómo yo lloré ese día, porque aprendí a sacrificar lo que era injusto, a sacrificar lo que yo quería, a sacrificar el si perdono o no perdono por amor a Dios, por amor a Dios. Y Dios, ahora, por ejemplo, cuando alguien me hace, porque es que nos van a ofender toda la vida, hermano. O sea, ese, te digo, es la mentalidad que tenemos que tener, porque si tenemos una mentalidad, no va a llegar un momento donde todo va a ser perfecto, no es una realidad y nos vamos a frustrar. Entonces, ahora, cuando pasan cosas que la gente nos ofende o que pasan cosas, yo ya automáticamente entiendo el sacrificio. ¿Sí? No es algo que me enseñaron, es algo que yo viví con Dios. Yo entiendo el sacrificio, Señor, te sacrifico esto, yo la perdono, ¿no? Yo perdono lo que me hizo y ya de ahí limpio mi corazón y voy caminando con Dios y Dios va relacionándose más íntimamente conmigo. Pero lo que yo les quiero decir es que Oscar no cambió por muchos años, hermanas, por muchos años y Dios ahí estaba, dele, a mí. Y a él ni lo corregía. Yo a veces me enojaba porque yo le decía, Señor, solo a mí me andas corrigiendo y a él ni lo corriges, a él lo dejas igual, pero yo no sabía que Dios lo estaba usando. Hasta que un día, pasado ya como 5 o 6 años de matrimonio, pero Dios me metió en un horno y ahí en ese horno me tenía, pero después de 5 o 6 años que yo ya había superado muchas cosas en mi interior que no estaban bien y que yo ya estaba como entendiendo las cosas y ya llega Oscar llorando de repente, llega llorando y dice que él fue a orar y ayunar y que Dios le mostró lo mal que él se había portado conmigo.
y que me quería pedir perdón y bueno, estas ya son cosas más íntimas, pero quiero que entiendan esto. Y entonces yo me quedé impactada porque yo ya había renunciado a que él cambie, que todo. Yo ya estaba enfocada en lo que yo tenía que cambiar, en lo que yo quería con Dios, en que yo quería que Dios estuviera cada vez en mí. Pero entonces me sorprendió porque yo creo que Dios dijo, ya con este terminé. Y ahora agarra a otras personas diferentes, ¿verdad? Esta área que quería trabajar con ella, con él, ya terminó. Y entonces ahora usa otras cosas, otras personas en diferentes ocasiones, ¿verdad? Otras situaciones para tratar otras áreas de mi vida. Pero ¿para qué le estoy contando esto? De que era necesario que Dios usara a mi esposo como un instrumento. ¿Por qué? Porque si Dios sencillamente hubiera dicho, no, sí, voy a contestarle su oración, le voy a cambiar el marido, porque el marido está mal, se lo voy a cambiar. ¿Qué hubiera pasado conmigo? Me hubiera vuelto más altiva, más controladora, más orgullosa, más mala en el corazón. No sé si usted me está entendiendo. Nunca hubiera aprendido, si no hubiera pasado por ese proceso de humillación, a aprender a sacrificarme a mí misma por Dios. Entonces, lo que le quiero decir a usted es que van a haber etapas en su vida donde por medio de las situaciones difíciles y las personas difíciles, Dios te va a llamar a sacrificar. ¿Estarías dispuesta a tener gozo en medio de esta situación amarga por mí? ¿Estarías dispuesta a dejar eso que yo te estoy diciendo que no por amor a mí? Y entonces por eso dijo David, no le voy a dar algo que no me cueste, o sea que sí te cuesta, ¿sí? Hasta a veces te cuesta tu orgullo, tu honra, ¿no? Te sientes deshonrado. Cuando alguien lo deshonra a uno se siente deshonrado, se siente mal, siente que es injusto. Entonces hasta Dios me decía, ese sentido de la justicia, ¿estarías dispuesto a entregármelo por amor a mí? Y cuando uno se pone a ver, eso fue lo que hizo Cristo. Cristo fue humillado, Cristo fue golpeado, Cristo fue, hasta muchas personas pensaron que Él era un impostor, un mentiroso, un endemoniado, porque hasta los fariseos, ¿verdad? Le decían, estás lleno de demonios. Y Él no le importó todo lo que se estaba haciendo con su persona, o sea, la humillación, la injusticia, ¿sí? La maldad, que Él, hermanos, Él era inocente, nunca había cometido pecado. Pero ahí está, imagínense la vergüenza, como un ladrón, desnudo, después de haber sido maltratado, la vergüenza pública de que te están acusando de ser un ladrón, de ser una mala persona, cuando tú nunca hiciste nada. Eso, por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué pasa con esas situaciones difíciles? Nos enseñan a ser como Cristo, a ser humildes, ¿sí? Y cuando hablamos de humildad, la gente piensa que la persona está ahí toda, no toda cabizbaja, o dicen algo y la persona no dice nada, no expresa su opinión, deja que todo el mundo le pasen por encima. Pero si ustedes se fijan, Jesús no era así. Jesús, cuando los fariseos decían algo que estaba en contra de Dios, Jesús decía, no, eso no es así. Las cosas de Dios son así y así. Incluso usted se acuerda cuando entró al templo, que había gente haciendo negocio con las cosas de Dios y él llega y vuelca las mesas y los saca del templo y dice, mi padre será, la casa de mi padre la han vuelto cueva de ladrones, ¿verdad? Porque estaban mercadeando con las cosas de Dios, haciendo dinero con las cosas de Dios. Y entonces él dice, la casa de mi padre será llamada casa de oración. Entonces cuando uno ve una persona, uno dice, ay, no, no es manso, porque es que uno no es humilde, ¿verdad? Uno no tiene el concepto mundano de la humildad. Sí, ese es el concepto del mundo, pero el concepto real de la humildad es que tú estés dispuesto a morir por la voluntad de Dios. O sea, era voluntad de Dios que Jesús sacara a esa gente del templo así, sí era voluntad de Dios. Pero cuando fue voluntad de Dios que Jesús no dijera nada, él se cayó. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo?
Era voluntad de Dios que él reprendiera y les dijera engendros de víboras a los fariseos. Era voluntad de Dios. Pero también era voluntad de Dios que cuando él estaba frente a Pilato se quedara callado y no los expusiera, no, porque hubo un concilio y ahí estaban los judíos que lo entregaron y todo, y Jesús no les dijo nada, los dejó, ahí no los reprendió ni nada. ¿Por qué? Porque Jesús andaba no por lo que la situación le hacía sentir o él creía que debía ser en esa situación, sino siempre andando humillado delante de Dios. Eso es lo que es la verdadera humildad. Cuando Dios nos dice que tengamos gozo cuando estamos mal, ¿verdad? Decimos, pero ¿cómo? Porque Dios quiere que confiemos que Él sabe lo que está haciendo. Y entonces a mí me gusta mucho ese pasaje de Jesús, cuando dice que entonces cuando resucita, Dios lo eleva hasta lo sumo y le da un nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, le entrega toda autoridad, le entrega y dice que aún dice que Jesús, por el gozo que le pusieron adelante, menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza. ¿Sí? Yo lo quiero que lo leamos porque es muy bonito ese pasaje. En Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que estábamos hablando, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Mire, es que todo lo que está aquí en ese pasaje es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Entonces, fíjese, cuando hablamos de disciplina, generalmente nosotros estamos pensando mal en el sentido de que Dios nos está castigando o nos está golpeando. Pero la palabra disciplina es que lo que yo estoy haciendo con Camilita, formando en ella algo por medio de la constancia, ¿sí? Esa es la disciplina. Estoy formando en ella algo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cuando dice aquí que Dios nos disciplina? Lo que yo les hablaba, Él va a tratar con nuestro interior porque Él sabe que ese interior que nosotros tenemos está mal. Y entonces cuando hablamos de disciplina es que Él no que Él nos va a estar regañando, ¿no? A veces la gente piensa, nos va a estar regañando, maltratando, diciendo, es que tú estás mal, Giné, cambia. No, Dios no es así. Esta palabra en el original lo que quiere decir es, Él te va a educar como un padre a su hijo, ¿sí? Él te va a educar como yo educo a mis hijas. ¿Para qué educamos nuestros hijos, hermanos? Un ejemplo, ¿para qué usted le insiste a su hijo en que aprenda o a su hija en que aprenda a leer? Ay, porque usted quiere amargar la vida de su hijo, porque usted no quiere ver a su hijo feliz. ¿Por qué cuando su hijo con lágrimas llorando a punto de que le van a poner una vacuna, usted lo deja pasar por eso? ¿Por qué? Porque cuando su hijo está frustrado de leer y le dice, mami, ya no quiero leer más, usted no le dice, bueno, está bien, ya no aprendas a leer. ¿Por qué? Porque usted entiende que eso que él necesita pasar es necesario, porque si no lo pasa, después va a sufrir consecuencias de no saber leer o de no tener una vacuna. ¿Sí me están comprendiendo esa parte? Sí. Entonces eso es cuando dice aquí que Dios
A ver, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Cuando dice disciplina, a eso se está refiriendo, en que Dios nos va a agarrar y nos va a tomar como sus hijos y nos va a llevar por el camino que Él ha determinado, como tú estás llevando a tus hijos por el camino que tú piensas que es el mejor. Pero bueno, hay otro pasaje que dice, aquí más abajo, si luego lo leemos, dice, ustedes como padres corrigen a sus hijos de la manera que piensan, pero Dios sí realmente nos corrige como debería ser, ¿verdad? Pero entonces lo que, mire, como en el 10, es en el 10, por ejemplo, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para lo que participemos de su santidad. Mire, para que podamos participar de volvernos santos, y esta palabra santo, ¿qué significa? Apartado, significa con un uso honroso para Dios, apartado. Entonces, para que nosotros disfrutemos de los beneficios de ser santos. Usted ha visto todas las promesas que hay para los santos en la Biblia, ¿verdad? Hay muchas promesas para los justos y para los santos. Y entonces dice Dios, para que puedan disfrutar y participar de esa santidad, entonces dice que Él nos disciplina en lo que es provechoso, o sea, en lo que Él sabe que necesitamos y que va a ser bueno para nosotros. Y antes decía que nuestros papás, ¿qué hacían nuestros papás o nosotros como padres si no estamos alineados a lo que Dios nos dice? Lo hacemos como pensamos que es lo mejor. Entonces, pero dice, pero Dios cuando lo hace, o sea, es seguro que Él sabe que esto nos va a aprovechar. O sea, Él sabe que es bueno para ti. Pocas palabras. Él sabe que esa área que Él está queriendo tratar cuando estás pasando momentos difíciles es necesaria para ti. ¿Por qué? Porque luego vas a tener beneficios de ella. Estamos leyendo en el 5 que no menospreciemos la disciplina ni desmayemos cuando Él nos reprende. O aquí otra vez vuelvo, reprender no es como a regañadientas ahí, sino como lo que me hacía a mí, ¿no? Me sacrificarías, ve y pídele perdón a tu esposo. Si no era de una manera brusca, ni agresiva, ni regañadiente, aunque a veces sí me ha regañado, pero es siempre con amor, no sé, yo no sé, Dios tiene, es el único que puede hacer eso, o sea, lo hace con un amor, pero ¿por qué lo hace, hermanos? Porque Él quiere formar en nosotros algo que luego nos va a ayudar, como lo que pasó con Cristo. Y ahí empezamos, ¿verdad? En el 2, dice que puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió. Entonces mire lo que dice acá, sufrió en la cruz porque Él entendió que pasar por ese momento de humillación, que pasar por ese momento de sufrimiento, que pasar por ese momento de dolor le iba a traer un gozo. Por eso dice, puesto el gozo delante de Él, o sea, Él ya sabía, luego voy a tener un gozo con esto. Luego Dios va a hacer algo. Y hay otro pasaje en Isaías que me gusta mucho donde dice que Él disfruta viendo el fruto. O sea, todos nosotros somos el fruto de eso que Él hizo. Y entonces, mire lo que pasa. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, Él fue a la cruz, sufrió sabiendo de que luego de esa cruz venía una recompensa de gozo para Él. Entonces vamos a trasladarlo a nosotros. Van a haber momentos de sufrimiento en nuestra vida, donde Dios va a tratar áreas de nuestra vida, donde vamos a tener que sacrificar de pronto lo que para nosotras es justo y decimos, no, es que esto es injusto, o para lo que nosotras queremos retener y Dios nos dice, no, échalo fuera, o para lo que nosotras no queremos pasar, pero Dios dice, no, sí, vamos a pasarlo. Y Dios siempre va a estar junto con nosotros, Él nunca nos va a dejar en medio de ese momento difícil, Él va a estar ahí para consolarnos y para animarnos, no, síguele adelante, tú puedes, si tú puedes perdonar, si tú puedes dejar ir eso, sí, así es Dios, Él es bien lindo, por eso tenemos que mantenernos pegados de Dios, porque si nos alejamos, hermanos, mire, yo le voy a decir algo, la gente que no está con Cristo está sufriendo en balde, están sufriendo
sin tener una recompensa después. Porque no crea, hay gente que dice, ¿verdad? Al principio dice, no, yo me voy a ir de las cosas de Dios porque esto aquí está muy difícil, pero es ilógico porque se va a ir allá afuera a sufrir igual o peor y su sufrimiento le va a traer muerte y perdición y no le va a llevar a nada. Nuestro sufrimiento trae vida. ¿Qué pasó con el sufrimiento de Cristo? Trajo vida, no solo a Él, sino a todos los que creemos en su nombre. Escúcheme lo poderoso que le voy a decir. El sufrimiento que tú pasas unido a Cristo y en Dios trae vida, no trae muerte. Aunque tú sientas que estás llorando y estás sufriendo y la estás pasando mal, ese sufrimiento va a traer vida. Vida en tu casa, vida en tu familia, vida en tus hijos, vida en ti mismo y vida luego en otros en los que tú luego vas a discipular. ¿Sí? Va a traer vida, vas a empezar a cosechar un fruto de vida. Pero la gente que dice, no, yo me voy de Cristo, con Cristo es puro sufrimiento, está bien, no se preocupe, allá también va a sufrir porque ni crea que va a entrar al cielo. Usted allá va a ir a un mundo donde el diablo es el padre de todos y vas a ir a que sufras, a que te maltraten y todo, y va a traer muerte tu sufrimiento. Pero aquí sí sufrimos, pero es un sufrimiento que Dios permite como Él sabe que nosotros podemos resistir, porque esa es otra cosa que Dios nos promete. Él no nos va a pasar en algo que nos va a traer muerte y que no podamos resistir. Él nos deja pasar por cosas. Por eso si tú estás pasando por una tentación, por eso si tú estás pasando por un momento difícil, tú puedes con eso. Si estás con Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando estamos en Cristo, Él nos infunde una fuerza aún para pasar por el sufrimiento. Entonces ahí ya estamos llegando a la mentalidad de los apóstoles. Usted ya entiende por qué los apóstoles se ponían felices. Me azotaron por causa de Cristo y hoy se lo contaban como algo bueno, no como algo de vergüenza. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Pablo está predicando y lo apedrean, que hasta pensaban que estaba muerto, lo sacan de la ciudad y él se levanta y ¿qué dice después? Que anima a los discípulos que estaban alrededor como diciendo, este se murió, los anima y le dice, no se pongan tristes por mí, animémonos en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, es gente que entendió esto que yo les estoy hablando. Ellos entendían que de pronto en la deshonra, en la injusticia, en la maldad, si estaban en la voluntad de Dios y caminando con Cristo, eso iba a traer vida. Por eso ellos se ponían felices. Por eso Santiago dice, otra vez volvemos, alégrense cuando estén en diversas pruebas. ¿Por qué? Parece loco, porque eso va a traer vida. O sea, caminamos en este mundo entendiendo que estamos unidos a Cristo y por lo tanto todo lo que vivamos va a traer vida, va a ser para nuestro beneficio. Como yo le digo a mi hija, espérate, después me vas a agradecer. Le digo, vas a agradecer, le digo yo a ella. Cuando estés tocando bien, me vas a agradecer, mami, gracias. Y así vamos a hacer con Dios. Yo lo he hecho con Dios muchas veces. Le digo, Señor, gracias. Gracias por lo que me hiciste llorar, por lo que me hiciste pasar, porque ahora puedo disfrutar de una comunión contigo que no podía antes. O disfrutar de la paz en medio de la tormenta porque no había antes. He experimentado muchas cosas. Y entonces fíjese lo que pasa. Están los discípulos en esta barca, usted se acuerda, Jesús les dice, vamos a pasar al otro lado, usted se acuerda la historia, pero en medio de que están pasando en el mar, se levanta una tormenta, ¿verdad? Y entonces pescadores, hermano, no eran como uno cualquier movimiento del mar se asusta, no, estos eran pescadores profesionales, así de terrible estaba la tormenta que ellos se asustaron y pensaron que se iban a morir. Y entonces van y despiertan a Jesús porque Jesús está en una calma, en medio de una tormenta, durmiendo. Imagínese, o sea, ¿usted cree que Jesús no sabía que había una tormenta? ¿Usted cree que Jesús antes de decirles que pasen al otro lado
no sabía que iba a haber una tormenta, él ya sabía, pero Jesús no pierde la calma. ¿Sí? Él no pierde, ¿por qué? Porque él sabe que todo lo tiene en control. Y entonces los apóstoles van, los discípulos, y le dicen, Señor, no te da cuidado, hasta le reclaman, o sea, nos ves que estamos mal, que estamos a punto de morir y tú durmiendo, según, ¿verdad? Dice, tú no haces nada. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Se levanta, reprende el viento y luego le dicen, hombres de poca fe, ¿no les dije que íbamos a pasar al otro lado? Escuche la profundidad de eso. Si Jesús está contigo, vas a llegar al otro lado, pase lo que pases, porque es imposible que esa barca se hunda con Jesús adentro. Escúcheme bien. Jesús iba dentro de esa barca. ¿Usted cree que esa barca se iba a hundir? Nunca. ¿Por qué? Porque Jesús estaba adentro de la barca. ¿Y qué es la barca? Es nuestra vida. Si Jesús está dentro de nosotros y nosotros estamos unidos a Cristo, es imposible que nuestra vida se hunda. Es imposible que no podamos con una situación porque Jesús va allí con nosotros. Y por eso Él le reclama y le dice, hombres de poca fe. Porque ¿qué pasa? Lo mismo que Pedro cuando caminó en las aguas. Veían los vientos, veían la tormenta y no veían a Jesús. Por eso en este pasaje cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, ¿quién es el autor? El que crea algo y el que, y después dice, el autor y consumador de la fe, el que lo crea y lo establece y lo completa, nuestra fe. Y entonces dice, puestos los ojos en Él, en que si Él está con nosotros, podemos pasar por lágrimas, por valles de sombra de muerte, por desiertos, por momentos difíciles, momentos que sentimos que ya no podemos más como los discípulos, pero Jesús dice, les dice, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Hasta, mire, hasta la tormenta estaba bajo el control de Jesús, porque cuando Él le dio la gana, le dijo, bueno, ya cállate. No, y se cayó. Y así pasa con nosotros. Si va a llegar un momento donde vamos a negarnos, donde vamos a quemarnos, donde ya no vamos a poder más, Jesús rápidamente va a decir, bueno, ya párale tú, porque no quiero que la dañes. O sea, lo que yo quiero que sepas es que Dios está controlando lo que te está pasando, el sufrimiento que te está pasando. No es que Él te está dejando sufrir ahí a la loca. Por eso te digo, las que no están en Cristo, esos sí están sufriendo. Por eso hay que orar por los que no tienen a Jesús, porque esa gente sí está sufriendo para destrucción. Pero nosotros en Cristo no estamos sufriendo para destrucción, estamos sufriendo para vida, para crecer en fe, para parecernos a Cristo. Por eso el cristiano no puede ver el sufrimiento igual que alguien que no tiene a Cristo, imposible. El cristiano tiene una conciencia, mi sufrimiento va a producir algo que después yo voy a disfrutar del fruto de Él. Y por eso dice, pongan sus ojos en Jesús, no en la tormenta, no en las olas, no en la barca, no en todo lo que está pasando, sino qué está haciendo Jesús. Jesús está conmigo, qué está haciendo Dios conmigo. Y entonces dice después, leímos el 3, ¿verdad? Ya lo habíamos leído, que cuando Él se dio cuenta que iba a haber un gozo después de ese sufrimiento, entonces, el 2, entonces Él dice que menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza, la contradicción de la gente. O sea, que dijeran, bueno, pues no, pues que Dios estaba contigo, no, pues que tú eres el Hijo de Dios, pues entonces, ¿por qué te están crucificando? Ah, sí estaba endemoniado, por eso lo están sacrificando. Mira, el que predicaba como el gran rabí en la sinagoga, colgado como un ladrón. La mamá, la vergüenza de la mamá, la vergüenza, es porque eso era una vergüenza. Dice la ley, decía, maldito aquel que sea colgado en un madero. O sea, se consideraba gente en maldición, que estaba totalmente en rebeldía contra Dios. Y él, siendo inocente, pasa por eso, menospreciando. O sea, él dijo, a mí no me importa lo que la gente piense, a mí no me importa este problema, a mí no me importa lo que yo voy a vivir, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, porque sé que después viene un gozo, porque dice que él vio ese gozo y por eso murió.
en la cruz. Dice, porque después yo voy a ver a Ginette restaurada, voy a ver a Leti restaurada, a Marta, a Anjul, a muchos voy a verlos restaurados, y por eso él dijo, voy a pasar por esto. Y entonces vemos en el 3, y con ese vamos a acabar porque ya se acabó el tiempo. Consideren aquel, o sea, Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces él dice, tengan esto en cuenta, esta verdad, para que usted no se desanime y no se canse y diga, no, yo ya voy a renunciar a todo esto y ya no voy a buscar tanto a Dios, sino que usted tenga una actitud del corazón como la tuvo Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y si el Señor te pide, por ejemplo, como a mí, a veces me decía, quiero que confíes en que yo estoy haciendo algo en ti. Y yo no tenía la confianza, o sea, lo voy a ser honesta. Yo iba honesta y le decía, Señor, enséñame cómo puedo tener confianza, enséñame. Y Jesús, en su misericordia, me enseñaba todos estos pasajes. Cuando ustedes sientan que ya no pueden, porque va a llegar un momento así que uno siente que uno ya no puede, que uno ya está harto, que esto le duele mucho, esto le cansa mucho, ya no puedo más, no sé qué es lo correcto, sé que tengo que hacer algo correcto, pero no sé cómo. Ahí por eso es que necesitamos mantenernos cerca de Jesús para decirle, porque yo le decía, Señor, yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer, por favor ayúdame cómo confiar. No, porque la verdad, no, eso me siento mal. Ayúdame cómo yo debo perdonar a esta persona. Ayúdame yo cómo debo dejar esto. Ayúdame cómo. Y Dios, cuando nosotros nos disponemos a leer la Biblia y a orar, Él nos va a ir guiando y nos va a dar esa palabra de ánimo que necesitamos en medio de ese momento difícil. No es que Él nos va a dejar botados, no, Él va a estar con nosotros a cada paso. ¿Por qué? Porque Él lo que más le interesa es formarnos como un padre, y por eso Él no nos va a dejar como usted no deja a su hijo o a su hija o deja a Zapachito por ahí botado, a ver, usted arréglesela. No, usted lo va ayudando y le va enseñando cómo es. Entonces eso es lo que necesitamos entender, que es un padre que nos va a ir enseñando. Así como usted le enseñó a su hijo a lavarse los dientes, a ponerse los zapatos, usted le dijo, mira, aquí están los zapatos, usted debe ponérselos de esta manera y mira a ver cómo se las arregla. No, no, usted agarró y le enseñó, mira, los zapatos, usted estuvo con él durante el proceso. Y esto es lo que necesitamos entender. Él está con nosotros en el proceso difícil, enseñándonos qué es lo que nosotros debemos hacer. Él está con nosotros en el proceso, mostrándonos cuál es la manera, cómo deberíamos pensar, cuál es el corazón que deberíamos tener. Y Él nos va enseñando. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotras? Disponernos a meternos en la Biblia, a leer la Biblia y a orar. Leer la Biblia para que el Señor nos empiece, porque ahí es donde Él nos va a hablar y nos va a apoyar y nos va a animar y nos va a mostrar. Y en la oración, orando bastante, tratando de orar lo más que podamos, y entonces Él va a estar ahí para guiarnos en cada paso. Él nunca nos va a dejar solos. No es una disciplina de un padre enojado que nos regaña, sino es un padre amoroso que nos forma y nos enseña. Es un padre amoroso que nos forma y nos enseña y está con nosotros para mostrarnos. Amén.